primer párrafo, si lo pueden tener en sus confesiones de fe, vimos en el primer párrafo acerca de la ordenación de Cristo. ¿Quién lo ordenó? El Padre. ¿Cuándo lo ordenó? Bueno, desde la eternidad. Vimos también el marco de la ordenación, y fue el pacto de redención. Los oficios de esta mediación para que Cristo fuera profeta, sacerdote y rey y salvador de la iglesia, cabeza y salvador de la iglesia, juez de todo el mundo, y también el propósito de esta ordenación, o sea, darle un pueblo para que a su tiempo lo salvara y aplicara sobre ellos todas las gracias necesarias para esa salvación. O sea, que los redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Pero además vimos en el segundo párrafo lo que Dios Hijo tuvo que hacer para cumplir con esta ordenación, y fue, por supuesto, la encarnación. Para poder redimir, tuvo que asumir la humanidad de aquellos que iba a redimir. Y eso lo vimos en el segundo párrafo. Nosotros vimos en el segundo párrafo acerca del Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo verdadero Dios y eterno Dios, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel que hizo el mundo e igual a él, y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, pero sin pecado. Y hasta aquí fue donde nosotros avanzamos en la clase. Vimos con detalle qué quiere decir que Cristo asumió las propiedades esenciales de nosotros, o sea, cuerpo y alma, un alma razonable en un cuerpo material. Vimos también que Cristo tenía debilidades concomitantes a nosotros. Se cansaba, tenía que dormir, había cosas que no sabía, pero sin pecado. A pesar de que tenía debilidades comunes al género humano, no había pecado en él. Nosotros terminamos la clase pasada viendo acerca de la impecabilidad de Cristo. Hoy continuamos con el párrafo 2 y vamos a continuar a ver acerca de la encarnación. Permítanme pasar la... Bien, nosotros nos quedamos en esta diapositiva en la clase pasada, la impecabilidad de Cristo. Fue encarnado, o sea, que tenía la misma esencia de nosotros, alma y cuerpo, con nuestras debilidades concomitantes, pero sin pecado. Y la impecabilidad de Cristo es algo central en nuestra doctrina como cristianos evangélicos. La impecabilidad de Cristo se ve en estos pasajes escriturales donde podemos ver cómo en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice también Hebreos 4:15 que Él vino a participar de la misma naturaleza que nosotros, vino según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en tercer lugar, el tercer pasaje es este pasaje donde la perfecta obediencia de Cristo nos es atribuida a nosotros por su obediencia perfecta. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese era el propósito de la redención. Para eso, este Cristo tenía que ser sin pecado, impecable. Y nosotros vimos que la impecabilidad de Cristo va mucho más allá del hecho de que Él no pecó, sino que era imposible que Él pecara. Eso también es importante que nosotros manejemos. Bueno, ¿en qué modo se llevó la encarnación? ¿Cuál fue la forma en que se llevó la encarnación?
Sigue diciendo el párrafo 2, si lo tienen en la confesión o aquí, dice, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. Así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. Y aquí vamos a empezar por la última parte de este párrafo. Dice que este Cristo tendría que venir de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de David, según las Escrituras. La encarnación del Hijo sería el cumplimiento de la simiente que había sido prometida en los pactos a Abraham y a David, y vendría de la tribu de Judá, según la profecía de Jacob. Y esto es lo que se refiere a Pablo en Romanos 1, del 1 al 3, cuando dice que el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. ¿Cómo fue que Cristo se hizo hombre? Eso mismo fue la pregunta de María. Eso mismo preguntó María, ¿cómo será esto? Y dice, el ángel le preguntó, María le preguntó, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Con estas palabras, el escritor bíblico, el Espíritu Santo, nos resume qué es lo que iba a pasar en el milagro de la encarnación. El Espíritu Santo vino sobre la Virgen María, el poder del Altísimo la cubrió con su sombra, y por obra y gracia de este Espíritu, esta mujer concibió en su vientre un santo ser que fue llamado Jesús, el Hijo de Dios, el ser divino. Este ser divino es eterno, y el ser humano que comenzó a existir sí era temporal. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. El ser divino ya existía, siempre existió, fue eterno. El ser humano vino a ser. En Primera de Juan 1:1 dice de este que se encarnó, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Más adelante en el 18, en Juan 1:18, nosotros vemos que dice que este verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él ya subsistía en la Trinidad, él no fue hecho, la persona del Hijo de Dios es eterna y por lo tanto no tenía necesidad de ser creado, dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Ven la diferencia? Nació el niño, pero el hijo no fue dado. El principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí vemos una vez más la obra creadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es algo impersonal que tiene Dios para hacer ciertas cosas. El Espíritu Santo es una persona, es Dios mismo. Aquí nosotros podemos ver una vez más la obra creadora del Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad participan en todas las obras, tanto de la creación como de la sustentación de todas las cosas, como de la redención en este caso que nos ocupa hoy. El Padre ordenó la encarnación, el Hijo asumió la naturaleza humana de muy buena voluntad y el Espíritu Santo hizo el milagro de la formación del cuerpo y el alma del Señor Jesús. Esta obra de creación y santificación del Espíritu, hermanos, puede ser comparada con la acción del Espíritu de Dios creando todas las cosas en Génesis 1:2, cuando dice, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Simplemente
vemos en la encarnación un milagro. Y esto es un misterio de nuestra fe, así como lo es la resurrección del Señor. Aquí no se nos dan detalles que cómo fue el detalle misterioso, cómo ocurrieron las cosas. Simplemente, como en la resurrección, en la encarnación se nos dan la información general. Lo más importante es lo que tenemos que manejar. Lo cierto es que de esa forma fue generada la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Desde ese momento y de esa manera quedó unida la naturaleza humana con la divina para siempre en la persona de Jesús y solo en la persona de Jesús. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver el hecho de que de esta manera tenía que ser para que Cristo pudiera ser nuestro Salvador. Era necesario que el Hijo del Hombre, que el Hijo de Dios se hiciera el Hijo del Hombre para que pudiera salvarnos. Porque, hermanos, sobre toda generación ordinaria está el peso de la maldición de la ley. Y esto ya lo vimos en el capítulo 6, cuando se explicó acerca del pecado original. Todos los que están conectados con Adán en generación ordinaria, les fue imputado, puesto a su cuenta, el pecado de Adán. Todos los que nacen en Adán, todos los que nacen, mueren porque nacen en pecado original. Y esto es lo que dice Romanos 5:12. Dice Romanos 5:12, ahí lo tienen. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, por eso tenía que ser, no de una, el Cristo tendría que venir no de una generación ordinaria, sino de una generación extraordinaria. Noten que el ángel dice que el ser que sería concebido en María sería un ser santo y sería llamado el Hijo de Dios. O sea, con nuestras propiedades esenciales, a mi cuerpo, incluso con nuestras debilidades concomitantes, pero sin pecado, sin pecado. Y la impecabilidad de Cristo que hablábamos hace un momento, también se muestra en el hecho de que Él fue concebido no en Adán, quien es la cabeza federal o representante de todos los que nacen en pecado original, sino de Dios. Cristo no vino de Adán, sino de Dios, por medio de un milagro, para que pudiera ser el postrer Adán, el Adán de Dios, el representante y cabeza federal de todos los que habría de redimir mediante su muerte sustituta. Esto lo vamos a ver un poco con más detalle en el párrafo 5, esto del federalismo y las dos cabezas de los dos representantes delante de Dios, Adán y el primer Adán y el segundo Adán, Adán y Cristo. Dice Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo, el primer Adán, reinó la muerte, mucho más, y es importante que nosotros creamos esto y nos deleitemos en esto, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, el segundo Adán, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. En ese vientre, hablando de la encarnación, Cristo, o sea, Jesús se desarrolló al igual que nosotros, sus células se dividieron igual que las nuestras, creció como un feto normal, todo lo que nosotros conocemos que pasa en un embarazo normal, y aconteció, por supuesto, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él creció como un niño normal. Y aquí nosotros vemos que el Espíritu de Dios en su poder divino y sabiduría infinita puso su sombra sobre la Virgen María y allí milagrosamente aquel ser que sería llamado el Santo, el Hijo de Dios, vino a ser. En esto con relación a la forma de la encarnación. ¿Alguna duda con eso? Ahora, esto nos lleva al próximo encabezado,
el resultado de esa encarnación. Y es donde sigue el párrafo. El párrafo continúa diciendo, el resultado, eso lo pueden si quiere poner ahí en sus, anotarlo en sus confesiones. El resultado de la encarnación. Dice, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. ¿De qué se nos habla aquí? Aquí se nos está hablando de la personalidad única, de la unión hipostática en la persona de Cristo. La Biblia nos enseña que a pesar de que Cristo posee una naturaleza divina y una naturaleza humana, Él posee una sola personalidad. Dos naturalezas, una persona. Y las Escrituras nos dicen que esa personalidad es la de la segunda persona de la Trinidad. De manera que la persona del Hijo es divina y no humana, es eterna y no formada en el tiempo. En el tiempo, esa persona divina y eterna tomó una naturaleza humana, a mi cuerpo, para unirla a su personalidad divina, pero como persona ya Cristo existía desde la eternidad. Y eso lo vemos en un pasaje como por ejemplo Filipenses 2, donde dice, el cual siendo en forma de Dios, y literalmente en forma, en esencia de Dios, quiere decir el término forma, no estimó el ser igual a Dios, vuelve a decir igual a Dios, como cosa a que aferrarse. Cuando la Escritura dice las cosas una vez, ya nosotros lo debemos creer. Cuando lo dice varias veces, es mejor que lo creamos. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Y cuál es la forma de siervo? Hecho semejante a los hombres. Así que esta es la unión hipostática. En Cristo hay dos naturalezas, pero una sola persona. Una naturaleza divina y una humana, pero una sola persona, el Cristo. Su humanidad comenzó a existir en el vientre de la Virgen María, pero su persona divina subsiste en la Trinidad desde la eternidad. La naturaleza humana y su naturaleza divina forman una sola persona, y esto nosotros lo podemos ver en las Escrituras, en el hecho de que cuando Cristo hablaba, Él hablaba de uno solo, o sea, Él hablaba de sí mismo, Él no hablaba de dos personas. Si Él hablara que hay dos personas dentro de Él, fuera como los esquizofrénicos, o las personas que tienen múltiples personalidades. Él hablaba de una persona, Él hablaba de Él. Y cuando encontramos a Cristo en las Escrituras, lo encontramos hablando de Él, el Padre y yo mismo. Él hablaba de sí, entendiendo que en Él no habitaban dos personas, sino una sola persona, la cual era Dios y era hombre al mismo tiempo. Y eso es el misterio de la unión hipostática de nuestro Señor. Esto es lo que los teólogos llaman la unión hipostática. En Él estaba la plenitud de la deidad completa y la plenitud de la humanidad. Todo Dios y todo hombre. Las dos naturalezas comenzaron a subsistir en perfecta unión y a actuar como tal. Esto no implica que las dos naturalezas estén simplemente yuxtapuestas. No estaban simplemente una al lado de la otra y no tenían relación. No tenían relación o interacción. Por el contrario, ambas naturalezas cosubsisten en perfecta unión, pero sin mezcla, confusión o transformación. Y eso lo vamos a ver también. Por eso es que la persona puede considerarse todopoderosa, omnisciente, omnipotente, omnipresente, pero también puede llamarse el hombre de dolores, de limitado conocimiento, sujeto a las miserias y las necesidades humanas. Por eso
es que nosotros podemos ver esos contrastes en la persona de Cristo. ¿Cómo se entiende? En que Él había dos naturalezas en una persona. ¿Entienden eso? No lo quieran entender hasta lo más profundo. O sea, lo que nosotros entendemos es lo que nos dice la Biblia y lo que los teólogos han podido resumir acerca de lo que la Biblia afirma, la Biblia revela, la confesión lo afirma. Dos naturalezas, una persona. Esas dos naturalezas estaban una al lado de la otra, coexistían una con la otra, pero no se transformaron, no hubo una nueva naturaleza. Es decir, ninguna cosa peculiar a la naturaleza divina fue comunicada o transferida a la naturaleza humana, ni ninguna cosa peculiar de la naturaleza humana fue comunicada a la divina. La humanidad de Cristo no se divinizó, ni la divinidad de Cristo se humanizó, se disminuyó. No se disminuyó en cuanto a la divinidad. Siguió siendo el Dios omnipresente, omnipotente, el Dios eterno, el Dios infinito. Pero la humanidad de Cristo no se divinizó, no comenzó a ser Dios, como dicen algunos por ahí. Siguió siendo humano. Y por eso es que dice algo más. Dice, ellos declaran en la confesión, los autores de la confesión, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. ¿Y qué es lo que ellos quieren decir con esto último de que en Cristo no había composición, conversión o confusión? En cuanto a la conversión, lo que nos está declarando es que la naturaleza humana no se afectó por la divina, ni la divina por la humana, ni Dios perdió divinidad, ni el hombre ganó divinidad. Por eso es que por lo que Cristo no conocía algunas cosas, como era el día del fin, y sin embargo Él conocía lo que había en el corazón de todos los hombres. Tampoco hubo composición. Esas dos naturalezas no se unieron para transformar una tercera y nueva naturaleza. Eso no fue lo que ocurrió. Eso es una herejía y lo veremos más adelante. Esto es lo que dicen los monofisistas, los eutiquianistas, exactamente. Él siguió siendo Dios y siguió siendo hombre, no una nueva cosa. Y finalmente dice la confesión que entre esas dos naturalezas no hubo confusión. O sea, no había una naturaleza con pedacitos de una y pedacitos de la otra. Las mismas no se confundieron. Y con relación a esto, Hodge dice en su comentario a la Confesión de Westminster, es imposible para nosotros explicar filosóficamente cómo dos inteligencias que tienen conciencia propia y cómo dos agentes libres que se determinan por sí mismos pueden constituir una sola persona, mas este es el carácter preciso del fenómeno revelado en la historia de Jesús. Este es el misterio de la personalidad única de nuestro Salvador Jesucristo. La unión hipostática. Nuestro párrafo tiene, como yo había comentado en la clase pasada, tiene un trasfondo reformado. Y este segundo párrafo de la confesión tiene mucho que ver con la afirmación del credo de Calcedonia, que trató acerca precisamente de la persona de Cristo. Precisamente en el 451, el credo de Calcedonia, el cuarto concilio general de la Iglesia, definió, o más bien afirmó lo que revela la Escritura acerca de esta unión hipostática, de este misterio de la hipóstasis en la persona de Cristo. Dice así, y ustedes van a ver cómo nuestro párrafo tiene mucho que ver con esto. Dicen ellos, nosotros entonces, todos de común consentimiento
enseñamos a los hombres a confesar a uno y al mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, coesencial, o sea, cosustancial, con el Padre de acuerdo a la deidad y coesencial con nosotros de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días, para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María de acuerdo a la humanidad. Uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, intransferibles, indivisibles, inseparables. Por ningún medio la distinción de las naturalezas desaparece por la unión, más bien es preservada la propiedad de las dos naturalezas, concurrentes en una persona y una hipóstasis, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito, Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado. Y aquí en este párrafo, en esta declaración, por supuesto, ellos rechazaron todas las herejías que tenían que ver con el rechazo de la divinidad, de la humanidad o de la transformación de la naturaleza de Cristo. Bien, hermano, esto con relación a la naturaleza hipostática de Cristo, dos naturalezas, una persona. Pero el párrafo sigue diciendo, esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, aunque un solo Cristo, el mediador entre Dios y el hombre. Y aunque esto parezca una declaración muy simple y sencilla, la misma encierra una de las verdades más grandes e importantes del cristianismo. Al mismo tiempo ha sido también una de las verdades más atacadas en la historia de la iglesia. Uno de estos tres axiomas, una de estas tres verdades, que es verdadero hombre, verdadero Dios, pero un solo mediador, una de estas tres verdades ha sido atacada por diferentes herejías en la historia de la iglesia. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, el primero de esos axiomas es el que nos declara la divinidad de Cristo. Dicen los autores de la confesión, la primera verdad es, esta persona es verdadero Dios. Y con relación a las herejías, hubo unas herejías bien tempranas en la iglesia, como en los primeros 2 siglos de formación de la iglesia. Una de estas fue el monarquismo, que tenía dos formas de ser, el adopcionismo y el sabelianismo. El monarquismo, que viene de monos, uno, y arcos, gobernante, o sea, un solo Dios, ellos promovían el monoteísmo. Nosotros somos monoteístas, un solo Dios, pero un solo Dios en 3 personas. Ellos negaban la Trinidad. El adopcionismo decía que también se llama monarquismo dinámico. Ellos decían que Jesús no era Dios Hijo. Ellos decían que el logos o sabiduría era algo impersonal, algo como la palabra de Dios. Y que ese logos vino sobre el hombre Jesús en su bautismo y quien por su virtud excepcional fue adoptado como hijo de Dios. Pero que este logos dejó a Jesús en el momento de la cruz porque Dios no puede sufrir. Eso es lo que pensaban los adopcionistas, el monarquismo dinámico. Hermanos, esto no tiene sustento en la Biblia. Usted no puede encontrar eso en la Biblia. Eso eran cosas de los gnósticos, cosas de querer tener en un mismo nivel la filosofía griega y las escrituras. Además, esto convierte la redención en una farsa, en una mentira.
Dios te dice mentira, hace una cosa, dice una cosa y hace otra. Son las consecuencias de creer en el sabelianismo. La muerte sustituta para ellos era un cuento, era una mentira. Dice la Escritura, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. No era algo impersonal, era una persona, era Dios. Este Verbo, en el 14, fue hecho carne. No vino sobre la carne, fue hecho carne, se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, nació del Padre, fue engendrado del Padre, no lo adoptaron. Ven como la Escritura habla sola, lleno de gracia y de verdad. Y dice Jesús, dice la Escritura, en el 29, al siguiente día vino Juan a Jesús, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si ese Cordero de Dios no es Dios, no puede quitar el pecado del mundo. Es una farsa, es una divina comedia, es una mentira. El eterno Hijo de Dios se encarnó y antes de ser bautizado por Juan, ya él era el Cordero de Dios que quita todo pecado y la representación humana visible del Dios invisible. Él tenía que asumir lo que iba a redimir y eso lo vamos a ver más adelante. Él tenía que asumir lo que iba a redimir. Ahora hubo también otro grupo con doctrina monarquista que eran los sabelianos, de Sabelio, obispo de Roma, que ellos promovían el patripacianismo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Viene del latín patri, o sea, padre, y pasus, padecer. Ellos básicamente decían que el que sufrió en la cruz, el único Dios que existe, el Hijo no existe. Dios y el Hijo no existen, existe un solo Dios, que fue el Hijo, o sea, Dios Padre, se convirtió en Dios el Hijo para morir en la cruz y ahora es el Espíritu Santo derramado en la iglesia. Y esto se conoce como el modalismo. Esta herejía dice que Dios tiene máscaras, como el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero que no son tres personas. La implicación desastrosa del modalismo es que la redención es una farsa, ya que el Hijo no es una persona real, por lo tanto no puede ser mediador ni representarnos ante el Padre y de paso hace a Dios mentiroso, porque dice una cosa y hace otra. Ambas posiciones ven a Cristo como una manifestación de Dios y niegan la encarnación de la persona del Hijo de Dios. Por tanto, no tienen origen en las Escrituras, sino en la lógica de los hombres. Ellos veían que la atención de que Dios es uno en sustancia y tres personas distintas es irreconciliable con la razón humana. Por lo tanto, su conclusión fue el adopcionismo, Jesús fue adoptado, o el modalismo, Dios cambia la cara según esto sea la situación. Esta doctrina fue denunciada como herejía en el concilio de Alejandría en el 262 y refutada también en el concilio de Nicea del 325 y de Constantinopla en el 381. Hermanos, la iglesia tomó en serio estas cosas. Esto no es algo banal. Y con razón, es una herejía, porque si quitas a Cristo no dejas nada. Si tú le quitas algo a Cristo, Cristo no puede redimir, Cristo no puede salvar. No hay camino, no hay verdad, no hay justificación y no hay vida. Y tampoco hay resurrección. Tampoco es resurrección. Si Cristo no tuvo un cuerpo y no murió con un cuerpo real, si Cristo no era Dios, tampoco es resurrección. Si Cristo no es el Hijo de Dios que se encarnó y murió en la cruz y resucitó al tercer día, entonces el plan de redención es una comedia, una fantasía y un delirio. Todavía estamos en nuestros pecados y somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, los más dignos de lástima. Y eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios cuando él estaba atacando
la doctrina gnóstica de la resurrección. Ellos decían que la única resurrección que existía es la regeneración del alma, que no existía la resurrección del cuerpo. Y Pablo dice en 1 Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Miren, hermano, la resurrección es fundamental en nuestra fe. No la confesión, la fe nuestra está así, con la resurrección de Cristo. Si tú quitas la resurrección de Cristo, se va todo. Si tú quitas a Dios de la persona de Cristo, si tú haces a Dios mentiroso, no queda nada. Aún estamos en nuestros pecados. Si el Hijo de Dios encarnado no murió en nuestro lugar para redimirnos y reconciliarnos con Dios, todavía estamos en nuestro pecado. Recoge y vamos, que esto no tiene sentido. Pero si esto es lo que dice la Escritura, si esto es verdad, que el Hijo de Dios se encarnó, entonces esto merece la mejor meditación cada vez que recuerdes al Señor tomando la Santa Cena. Bien. Pero también vamos a ver que el segundo axioma que fue negado en las herejías es que el Hijo no es Dios, con relación a que el arrianismo, vamos a ver el arrianismo que negaba la divinidad de Cristo. Ellos decían que el Hijo no es Dios. Esta es la cristología de los testigos de Jehová. Esto es lo que creen los testigos de Jehová acerca de la persona de Dios. Ellos no aceptaban dos naturalezas en una persona. Lo siguiente es el arrianismo. Arrio, un obispo de Alejandría, por allá por el año 200 y tanto, 300, empezó a decir, tratando de atacar el sabelianismo, el modalismo, él empezó a decir que simplemente lo que pasaba era que el Hijo no era Dios. No que Dios había cambiado de cara, sino que el Hijo no era Dios. Ellos llevaron el adopcionismo de los apologistas. ¿Recuerdan? Te digo, el subordinacionismo de los apologistas. ¿Recuerdan en la clase pasada que algunos decían que el Hijo es un subordinado eterno del Padre en esencia, no en función, en esencia? Bueno, ellos llevaron esto a su máxima expresión y dijeron, simplemente el Hijo no es Dios. El Hijo es un ser creado, algo así como entre el hombre y Dios, como un ángel, alguien muy principal, pero no es Dios. Esta posición fue denunciada en el Sínodo de Alejandría como herética. Más tarde, en el 325, se convocó el Concilio de Nicea para determinar qué la Iglesia creía acerca del arrianismo y de estas cosas. Dice el Concilio de Nicea, que empieza así, no lo voy a leer completo. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. El término central del credo de Nicea fue el homousismo, que quiere decir que la cosustancialidad, la misma sustancia del Padre y del Hijo. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Como dice la confesión de fe,
que Dios subsiste en tres personas. Nunca ha comenzado a existir, siempre ha existido. Subsiste es un mejor término para describir la existencia de Dios. En pocas palabras, el Hijo siempre ha sido el Hijo eterno de su Padre eterno. Eso es lo que nosotros creemos acerca de... Bien, miren a dónde llegan esta mentalidad de los arrianos, que en los siglos XIX y XX hubo movimientos de restauración, entre comillas, en la iglesia, que dieron lugar a los adventistas, los mormones y los testigos de Jehová. La cristología de los testigos de Jehová es esta, el arrianismo. Ellos en su orgullo y su ceguera no pueden aceptar las traducciones bíblicas de la Biblia que todos los cristianos tienen. Ellos cambian las escrituras para adaptar lo que ellos creen a las escrituras. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a la divinidad de Cristo? ¿Es Cristo un ser divino? Por supuesto, Cristo es Dios. Vamos a ver varias cosas que dice la Biblia acerca de Cristo. Cristo es verdadero Dios. En 1 Juan 5, 19 y 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La versión Nuevo Mundo, ellos traducen por medio de su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios, perdón. O sea, ellos tratan de desviar la atención acerca de la fuerza del pasaje. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y dicen, ese, hablando de Dios, como si fuera hablando del Padre. En Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Ellos traducen del gran Dios y nuestro Salvador, Jesucristo. O sea, el nuestro no está ahí, el nuestro lo meten ellos. O sea, se atreven a cambiar las escrituras. Dice Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y Pablo termina diciendo eso como una doxología: bendito por los siglos, amén. Los testigos de Jehová traducen, es ridículo, dice: y de ellos descendió el Cristo, que Dios está por encima de todo por siempre, amén. O sea, no tiene sentido. En 2 de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí una vez más ellos cambian el sentido y ponen nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. En Filipenses 2:5-6 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La fuerza de ese pasaje lo explicamos. Y ellos traducen de una manera tan diferente a lo que dice la Biblia. Dice: a quien, hablando de Jesucristo, aunque existía en la forma de Dios, ni se le pasó por la mente tratar de ser igual a Dios. Eso no tiene sentido ni en el griego ni en ningún idioma. Yo lo pongo para que ustedes se den cuenta la ceguera, el orgullo de cambiar las escrituras. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, citando el Salmo 5:6, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ellos traducen ahí: Dios es tu trono. Bueno, ¿quién es más grande? ¿Dios o el trono? Bueno, ahí ellos se la comieron, porque entonces ellos pusieron a Dios por debajo del trono. Dios es tu trono. Ellos pusieron lo contrario a lo que ellos creen.
Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo, y esto ellos no lo pudieron cambiar, ahí sí. Señor mío y Dios mío. Y ahí cuando dice Señor mío y Dios mío, es el curios míos y el teos mío. Esto es equivalente al Jehová del Antiguo Testamento. En Joel 2:32 dice, todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo. Esta misma escritura también es citada en Romanos cuando dice, en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Ellos no pudieron cambiar ese texto. Ellos dicen en sus razonamientos, no, aquí lo que pasó es que Tomás se asustó. Él dijo, Señor mío, Dios mío. Como que se sorprendió. No, eso fue una aceptación total, una adoración. Cuando Tomás vio que las heridas. Dice el último pasaje, en Juan 14:8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, nos basta. Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices tú, muéstranos al Padre? Felipe se la comió. Felipe hizo la pregunta de primer grado el día de la graduación. Pasó el curso de los 3 años y desaprobó. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. Aquí en este pasaje se hace referencia a la coinherencia, a la cosubsistencia, a la codependencia del Padre y del Hijo. Son el mismo. Así, mis hermanos, como solo el diamante corta diamante, la Escritura interpreta la Escritura. No debes ir a la Escritura con ideas preconcebidas y cambiar lo que no te cuadra. Debemos dejar que hable por sí misma de forma clara y sencilla. Y estos textos lo demuestran. No hay que forzar los textos. Textos claros. A Cristo se le atribuyen en las Escrituras atributos que solo Dios posee. Eterno, omnipresente, omnisciente. Solamente voy a pasarla, no voy a leer todos los textos por el tiempo. Omnipotente, dice Hebreos, dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Cristo sustenta todas las cosas, es omnipotente. Dice también en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era, el Todopoderoso. El uso del Gabor, el Gabor. Cuando usted va a un testigo de Jehová y le dice, ¿de quién hablan aquí en Isaías? El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Eso no es Jehová. ¿Ve? En Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti poderoso, el Gabor. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, el Gabor, Dios fuerte. Jesús es el Jehová, Padre eterno, príncipe de paz. También es eterno. Él dice que yo soy yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Y en Juan 1:1 también vimos que Jesucristo estaba con Dios y era Dios. También se dice de Cristo que es omnipresente. Él le dijo a Nicodemo que hablando con él también estaba en el cielo. Y esto con relación a su persona divina. Nadie subió al cielo,
sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y en Mateo 18, 20 y 20, 28, Él promete que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. De Cristo se dicen cosas que solo se dicen de Dios. Él puede crear, Él preserva todas las cosas, Él elige para salvación, Él perdona pecados, Él da vida eterna. Vamos a leer esas escrituras. Dice, crear, o sea, solo Dios puede crear. Todas las cosas por Él fueron hechas, y esto lo vemos en Juan 1:10, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dice también que Él preserva todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si Cristo no aguanta todas las cosas se van abajo. Las fuerzas que rigen el universo, las leyes que rigen el universo, todo subsiste en Cristo. Además elige, además perdona pecados. Dice Lucas 5:20, al ver en la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Él da vida eterna. Juan 10:28. Dice, y yo les doy vida y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y él también recibe adoración. En Lucas 24 dice, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y dice Hebreos 1:6-8, no solamente que los hombres lo adoran, sino que Dios manda a los ángeles que adoren al Hijo. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Y concluimos que la Biblia dice, la Biblia revela que Cristo es Dios. Hubo también otros herejes que negaron el segundo axioma que declaran los autores de la confesión. Ellos dicen que Cristo es verdadero hombre, ¿verdad? Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre, pero un solo mediador. Los docetas, ellos negaban la humanidad de Cristo. ¿Y quiénes eran los docetas? En pocas palabras, los docetas eran el docetismo es la cristología de los gnosticistas. Es lo que creían los gnosticistas acerca de Cristo. ¿Qué cosa es el docetismo? Viene de doceo, de doqueo, aparecer. Ellos decían que Cristo era solamente una apariencia, que no era humano. Que era una apariencia humana, pero que no era humano, no era una persona real. Ellos decían que lo que los discípulos pudieron ver en aquella época no era un hombre, sino que era Dios con una apariencia humana. Porque los gnósticos pensaban que lo material, que el cuerpo era básicamente malo. Por supuesto, la implicación en la redención de los docetistas es otra farsa. Si Cristo no es humano, no puede rescatar. Si Cristo no es humano, no puede redimir. ¿Dónde está esto específicamente advertido? Porque el gnosticismo de todas las herejías es la única que aparece en los tiempos de los apóstoles. Y esto aparece específicamente en 1 de Juan 4, 2 y 3. Dice Juan, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
Pero todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros oísteis que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, los apóstoles lidiaron con este tipo de cosas en la iglesia, con el docetismo. Pero también hay otros que niegan la humanidad de Cristo de otra manera, y era el apolinarismo. Ese es el texto que... El apolinarismo un obispo de la Odisea, sobre el 315, esto fue rechazado por concilios de la iglesia de Constantinopla y de Alejandría. Ellos creían que el cuerpo de Jesús era el cuerpo de un hombre, pero con una naturaleza humana incompleta, sin alma. O sea, que el Logos vino a ser el alma del hombre Jesús, que era carne nada más. Es la teoría clásica de la carne del verbo. La carne del verbo, sin alma. O sea, el verbo se hizo carne. Ellos cogían literalmente y decían, se hizo carne, no se hizo cuerpo y alma. Y así negaban la unión hipostática en Cristo. Todo Dios y todo hombre. La iglesia rechazó enérgicamente esta posición por motivos de la salvación, de la redención. Cristo no puede representarnos y redimirnos si no asume una naturaleza humana completa. Y así lo expresó un teólogo de aquel tiempo. Lo que no es asumido, no es redimido. Lo que no es asumido, no es redimido. Y el tercer axioma que declaran los autores de la confesión, y con esto terminamos, es, y que ha sido de mucho debate en la historia de la iglesia, se refiere a la personalidad de Cristo. La confesión dice, esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo. Y aquí tenemos a los nestorianos, Nestorio de Antioquía, que decían, ellos negaron la unión hipostática y la comunión de atributos. Nestorio decía que decían que en él había dos personas porque había dos naturalezas, la persona de Cristo y la persona de Jesús, y no solamente una persona, el Cristo, con dos naturalezas humanas y divinas. Ellos negaron la unión hipostática y la comunión de atributos. Él enseñaba que el Logos no puede sufrir porque es Dios y Dios es impasible. O sea, Dios no puede sufrir, Dios no sufre. Y además, por supuesto que el Logos abandonó al Cristo en la cruz y el que sufrió fue el hombre solamente. Otro teólogo de aquel tiempo, Cirilo, también volvió a decir lo que no es asumido, no es redimido. Cristo sufrió impasiblemente al hacer suyos los sufrimientos de su propia naturaleza humana. O sea, Cristo sufrió como Dios lo que sufrió como humano. Y en la actualidad existen nestorianos todavía. Y por último, el monofisismo, o sea, monos uno, physis, naturaleza, que en este caso están los eutiquianistas, Eutiquio, presbítero de Constantinopla, los cuales decían que Cristo no tenía dos naturalezas, humana y divina, sino una sola y nueva naturaleza. O sea, que hubo conversión. Al unirse la naturaleza divina y la humana resultó en una tercera naturaleza. El resultado es una divinidad dominante y una humanidad sumergida, pero su resultado es que el Cristo no es verdaderamente Dios, ni es verdaderamente hombre, sino algo nuevo. Una visión contraria a las Escrituras, que nos deja con un Cristo que no puede redimir, que no puede representar. Porque si ya no es humano, si es algo nuevo, ya no nos puede representar y no puede redimir, porque no nos puede representar. Esta herejía ha tomado nuevamente forma en movimientos de restauración en China, como las iglesias de recobro de Witness Lee, y que también en Estados Unidos y Latinoamérica se han popularizado mucho con
iglesias carismáticas. Y hermano, he mencionado las herejías y mencionado los nombres para que vean que cuando dejamos que la lógica dé rienda suelta y las escrituras no hablen, caemos en estas cosas. Es importante que las conozcamos, es importante más aún que conozcamos qué dice la Biblia con respecto a este tema. Bien, hermano, vamos a dejar la clase aquí. Nos quedan bastante material. Roguemos que para la próxima clase pueda resumir un poco más todas estas cosas. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos las gracias por este tiempo, gracias por haber podido abrir tus escrituras y dejar que ella nos hable a nuestra mente, a nuestro corazón. Te rogamos que bendigas todo lo que vamos a hacer en esta mañana. Te rogamos, Señor, que lo aceptes como adoración, que podamos llegar a ti en espíritu y en verdad, Señor. Quédate con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.